Y le agradecemos al compañero Walter Barrios que por favor apague su cámara. Ok, vamos a ver. Tatiana, ¿estás por ahí? Estamos tratando de resolver el paradero de Tatiana. Creo que tuvo problemas de conexión. Las disculpas del caso y ya vamos a resolverlo. Buenos días. Buenos días. Disculpen, tuve un problema técnico. Tranquila, lo importante es que ya está acá y ya puede proyectar su presentación. ¿La pueden ver? Aún no. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Mil disculpas por el tema de la conectividad. No sé qué pasó. Estaba conectada desde bastante tiempo atrás. Entonces, para mí es un gusto estar hoy acá y voy a compartir con ustedes esta presentación sobre gobierno corporativo y el valor para su negocio.
Es importante conversar que en este contenido voy a darles un recorrido por un tema que es bastante amplio. Sin embargo, es muy importante iniciar con el gobierno corporativo desde los inicios de un negocio. El recorrido que vamos a hacer es conversar un poco de qué es el gobierno corporativo, cuáles son esos mitos y realidades para pymes. Se cree muchas veces que el gobierno corporativo es solo para las grandes empresas. Vamos a ver un poco para qué sirve, cuáles son los beneficios, los componentes y cómo iniciar con el gobierno corporativo. Igualmente, cuando les compartan la presentación, hay una serie de herramientas para que puedan iniciar este proceso. Entonces, empezamos que el gobierno corporativo es un sistema por el cual las sociedades se gobiernan y están dirigidas para monitorear resultados, prácticas, hacia dónde vamos, la visión estratégica, cómo lo administramos, qué principios quiero para mi compañía, cómo auditar y establecer procesos internos y cómo todas las partes interesadas pueden participar aportando al desarrollo del negocio. Entonces, el gobierno corporativo es establecer la forma en que queremos tomar las decisiones para el crecimiento del negocio. Y si nos vamos un poco más en detalle, sirve para administrar a la organización, determina los derechos y responsabilidades y otras partes interesadas y establece la gestión de riesgos, políticas y procedimientos, involucra a todos, involucra a accionistas, a interesados, a administradores, a reguladores, a empleados, a clientes, etc. Y esto es muy importante para el gobierno corporativo, es cómo intercalamos a todos estos puntos claves de contacto que nos permitan crecer, tener el apoyo técnico y el apoyo de terceras personas que de una manera objetiva nos pueden brindar consejos de cómo actuar. Los mitos, y aquí esto es muy importante para todos ustedes, es que el gobierno corporativo no es solo para empresas grandes, no son para aquellas empresas que cotizan en bolsa y que han captado inversionistas de todo nivel. Muchas de estas empresas que hoy en día cotizan en las grandes bolsas de valores iniciaron como una pequeña o mediana o con una idea en un garaje. Pero acá en Costa Rica tenemos un gran movimiento a nivel de empresas y es importante que, que este gobierno sea para todas. Otro es que no genera valor para los accionistas. ¿Para qué me voy a complicar? Tengo un producto, está aceptado, pero en realidad el gobierno corporativo impulsa la transparencia y rendición de cuentas, que los prepara para el día de mañana brindar información fehaciente del negocio a todos los entes con los que se relacionen, inclusive para los clientes. Otro mito es que la rapidez en la toma de decisiones o la resolución de problemas es lenta. Tengo un problema en mi escritorio, lo puedo resolver o tengo que llamar a alguien más para que me ayude. Se burocratizan los procesos, es lo que se dice, y que se pierden oportunidades de mercado porque no logramos tomar esas decisiones rápido. Lo importante del otro lado sí puede tomar un poquito más de tiempo, pero esto se hace sobre bases más estructuradas y sólidas. Que se pierde el control sobre la empresa y sus activos al tomar decisiones en conjunto con otros miembros. La institucionalización y cómo se establecemos las responsabilidades va a depender de ustedes. ¿Qué decisiones se van a tomar en conjunto? ¿Cuáles decisiones se van a tomar independientes? ¿Cómo voy a delegar la toma de decisiones dentro de la empresa? Asimismo, se habla de la institucionalización de análisis de riesgo y estados financieros y brindar un control interno de a dónde está mi flujo de caja, a dónde puedo invertir, cuáles son mis activos, qué activos intangibles tengo, tal como es el caso de propiedad intelectual, ideas y diseños de procedimientos. Y otro de los mitos es que los costos de gobierno corporativo y los honorarios son muy costosos. En realidad, si se empieza poco a poco, se puede ir
también racionalizando los costos. Sí es cierto que hay costos involucrados en tener un gobierno corporativo, sin embargo, podemos contar con una red de amistades, de amigos que puedan ser parte de este primer grupo de consejeros. Todos nosotros conocemos a alguien que tiene alguna preparación diferente a la nuestra y que nos permitiría incorporarlo de alguna manera a la toma de decisiones de nuestra empresa. Otra parte es qué complicado. Tengo que instalar un sistema de gobierno corporativo y se ve muy complejo si me voy a ver lo que tienen otras empresas. Pero la realidad es que tenemos que identificar las necesidades propias de nuestra empresa, establecer nuestras propias reglas de operación y planes de trabajo y cómo se podrá operar. Que consume mucho tiempo y no deja operar a la dirección general. En realidad, esta inversión de tiempos es que nos va a generar ideas que generan valor y discutirlas con otra persona y no solo escucharlas a nosotros nos va a dar otra perspectiva. Otro de los mitos es que no tengo flexibilidad a corto plazo para pensar a dónde quiero ver mi negocio. El negocio tenemos que visualizarlo, cómo queremos que crezca, hacia dónde quiero que vaya y cómo me convierto en exportar o vender más producto o generar otros productos. Entonces, si bien es cierto que tenemos otras prioridades del día a día, es importante tomarse un tiempo para desarrollar un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. Y aquí nuestros consejeros, nuestro gobierno corporativo tiene un rol primordial. Sentarnos a discutir a dónde vemos, cómo impulsar este negocio con otras personas y expertos nos da un gran valor. A veces se considera que ¿para qué voy a crear un gobierno corporativo si basta el análisis y la ejecución de la dirección general y de los socios? En realidad, la diversidad de diferentes opiniones, de diferentes niveles de experiencia o de enfoque nos ayuda a ver opciones y perspectivas. Que los consejeros no generan valor, que no se involucran igual que yo, que no van a cuidar a mi empresa igual como lo haría yo. Esto va a depender de todos nosotros en la forma en que elegimos a estos consejeros, a quién viene a trabajar a nuestra empresa y cómo ponerse, como se dice popularmente, la camiseta. Y los beneficios. Los beneficios, empezamos con el cumplimiento legal, que al final de cuentas es el primer check que van a hacer conforme vamos creciendo. Crecer de una manera de cumplimiento legal desde los inicios nos va a generar que no tengamos contingencias. Los beneficios, definir los roles y responsabilidades. ¿Qué va a hacer la dirección general? ¿Qué rol van a tener los accionistas? ¿Cómo voy a estructurar y organizar mi compañía? ¿A quién voy a traer a bordo? Implementar un sistema de control interno nos permite saber a dónde están nuestros riesgos, dónde está la inversión, cuáles controles requerimos o cómo está el flujo de caja, quién va a firmar los cheques. Instrumentar medidas para minorar riesgos. ¿Qué riesgos tengo? Y los riesgos pueden ser desde el punto de vista de cumplimiento, pueden ser estratégicos, pueden ser operacionales o pueden ser financieros. ¿Y qué medidas voy a tomar? ¿Qué ajustes debo de hacer en mi negocio para poderlo hacer? La otra es transparentar la información y asegurar el cumplimiento. A veces sabemos cómo están nuestras finanzas, pero no tenemos un plan estratégico detrás de esas finanzas. El mantener balances, el de establecer un reporte de cuentas principales nos va a permitir ir viendo esta información. Y transparentar la información y asegurar el cumplimiento también es cómo reportamos a las personas que invierten con nosotros. Las variables económicas de la empresa es poder también determinar que separar las cuentas de la empresa, de separar las cuentas de lo que yo estoy generando a través de mi capital, de mi inversión.
Y conforme avanzan las empresas, esto se vuelve un poco más sofisticado. Agiliza la toma de decisiones. ¿Por qué las agiliza? Porque tenemos una base sólida, tenemos con quién pedirle información para poderla tomar. Y formalizar los procesos es saber cómo va a ser mi manufactura de producto, cómo voy a vender mis servicios, cómo voy a implementar las diferentes roles y responsabilidades que hay en una empresa y con qué flexibilidad la requiero. No hay que tener sistemas complejos de toma de decisiones. No sé si alguien tiene una pregunta hasta acá. Hasta el momento no tenemos preguntas en el chat. Ok. Entonces, ¿en qué consiste este modelo de gobierno corporativo? Estos son los elementos, pero hay tres cosas que son importantes para el modelo. Uno es las comunicaciones, la transparencia, las relaciones con terceros. Pero que estos tres componentes están por la dirección y el control que se pueda dar en una empresa. Tenemos los accionistas y un elemento que muchas veces no tomamos en consideración de ponerlo por escrito es la cultura. ¿Cuál es mi cultura organizacional? ¿Cuáles son esos principios empresariales con los cuales yo quiero operar y hacer crecer mi negocio? Pueden haber comités dependiendo de qué tan grande se me está haciendo la empresa, o puedo tener uno, dos o tres consejeros. No, un comité no tiene que ser algo de muchas personas, puede ser dos o tres. ¿Cuál es el modelo de negocio que quiero seguir? Las políticas, cómo voy a gestionar los riesgos, cómo voy a ejercer el control interno, y todo eso está metido en la administración. Y una vez que tengo estos componentes y voy creciendo estos elementos, ¿cómo reporto a una junta directiva si existiera? No todas las empresas o sociedades tienen una junta directiva como un órgano, pero podemos tener un comité ejecutivo, podemos reunirnos el financiero, el de recursos humanos y el gerente general a discutir temas que están vinculados al crecimiento y al plan de negocio. Y estos elementos también se miden, digamos, en 5 aspectos importantes. Y esos 5 aspectos importantes son, como resumo, los elementos del programa de gobierno corporativo. Uno es que debe haber un compromiso de la empresa con este gobierno. Es decir, yo tengo que tomar la decisión de que quiero tener un gobierno corporativo, y de ahí voy a irme a establecer la estructura y el funcionamiento del Consejo de Administración u otros órganos, para luego crear el entorno y procesos de control, establecer la información y la forma en que voy a reportar a través de la transparencia y divulgación, y establecer desde el inicio cuáles son los derechos de accionistas mayoritarios y minoritarios. Y esto es importante establecerlo desde el inicio para que conforme yo voy creciendo y vengan nuevos accionistas, podamos tener claro cuál es la participación de cada uno, qué sistema de votos tienen y cómo van a participar en la toma de decisiones. Debe darse un trato equitativo. Hay protección a derechos de accionistas minoritarios, y cuando iniciamos con un grupo familiar, esto es muy importante, establecer el rol del socio fundador con otros miembros de la familia que vienen a aportar. Entonces, si vamos a ver, hay empresas que crecieron a nivel familiar y que tal vez les cogió tarde establecer estos derechos, y hacen que aparezcan en el mercado discusiones que si la primera o la segunda o la tercera generación de la familia está perdiendo el rumbo del negocio. Entonces, los derechos de los accionistas mayoritarios y minoritarios no es establecer documentos complejos, sino darles acceso a los minoritarios, por ejemplo, de tener reuniones en lugares accesibles, compartir la misma información, invitarlos a la toma de decisiones.
Entonces, como pueden ver de aquel círculo que trae un montón de elementos, podemos decir que hay 5 componentes importantes a nivel del gobierno corporativo. Y el modelo de gobierno corporativo no existe uno, existe el que la empresa quiera establecer de acuerdo a sus necesidades, es decir, se adapta. Y para esto hay que identificar, digamos, cómo voy a aplicar las políticas de práctica, la gobernanza, cómo voy a supervisar la estrategia, la gestión y el rendimiento de la empresa, cómo voy a gestionar los riesgos de la empresa para garantizar que estoy teniendo una buena administración de los activos y cómo voy a aplicar los reglamentos pertinentes, cómo voy a proteger la propiedad intelectual, cómo voy a proteger mi marca, el posicionamiento que voy logrando en el mercado. Asimismo, hay que asegurar que la información financiera de la empresa refleje las transacciones y los recursos económicos con los que contamos. Tenemos que hacer registro de activos, que se demuestre cuál ha sido la inversión que se ha ido haciendo en la empresa. Y esto va a ser importante cuando lleguemos a buscar créditos, cuando queramos tener nuevos socios, cuando queramos crecer o modificar nuestros sistemas operativos para ajustarnos al crecimiento. Y como dije anteriormente, garantizar el tratamiento equitativo de los accionistas. Este tratamiento equitativo es darles las mismas oportunidades de discusión a todas las partes, a todos los que cooperan. Podemos tener socios que invierten en dinero, podemos tener socios que invierten con su trabajo, podemos tener socios que invierten con ideas. Y una parte sumamente importante es el acceso de la mujer a los puestos de decisión de las sociedades en condiciones de igualdad. Esta es una tarea inacabada. Todavía recientemente, en un estudio del año 2018, se estableció que en Latinoamérica solo el 57% de las empresas tienen menos de 30% de mujeres en cargos directivos. Y el promedio se estima en un 8%. En las tendencias de la Unión Europea e inclusive Costa Rica, que ahora está en el proceso de la OECD, se estipula un 40%. Entonces vemos que hay un rezago en la inclusión de la mujer a la toma de decisiones y que existe un techo de cristal por diversas razones socioeconómicas, políticas, de creencias que impide que las mujeres lleguen a esos altos puestos de responsabilidad. Las tendencias internacionales y las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo apuntan a que la incorporación creciente de las mujeres por sus capacidades a los procesos decisorios nos va a dar una mayor retribución, una contribución efectiva al crecimiento productivo. Entonces, la diversidad y el incluir a todas estas colaboradoras, consejeras a la toma de decisiones es muy importante para lograr un mayor crecimiento productivo. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Sí, tenemos una consulta en el chat. Dice, ¿cuánto cuesta tener un gobierno corporativo? ¿Quiénes deberían integrar mi gobierno corporativo? Bueno, ¿cuánto cuesta? Va a depender con qué velocidad lo quiero implementar. Generalmente no iniciamos trayendo a consejeros independientes o teniendo auditores independientes que nos va a generar un costo. ¿Cuál debería ser? Va a depender del tamaño de la empresa, la necesidad que tenga, cuáles son mis recursos, cómo he ido seleccionando a quienes me acompañan en la organización de esta compañía. Tal vez iniciando esta etapa vamos a tener mayor claridad de cómo podría ser un gobierno corporativo. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuántas personas
Como mínimo deben laborar en mi empresa para poder implementar un gobierno corporativo. Ok. Generalmente yo empezaría con 2 personas adicionales al equipo que tengo ya. Uno es alguien en el área de recursos humanos que me permite estructurar la organización, de determinar cuáles son los roles y responsabilidades, cuál es el talento que quiero atraer, cómo escojo, digamos, a las personas que me acompañan. Y la otra parte importantísimo es el financiero, el que me ayude a organizar las finanzas, los procesos de control, la segregación de funciones en relación a los activos de la empresa, cosas tan pequeñas como quién puede pagar, tomar la decisión o aprobar un pago o una inversión, hasta qué monto quiero delegar la toma de decisión financiera y que nos ayude a ir armando esos reportes financieros con las cuentas iniciales. Registrar los activos. Probablemente inicié con mi computadora personal y un escritorio. Bueno, aportémoslo y si lo vamos a aportar a nuestro negocio, que quede registrado que es un activo del negocio. Entonces, yo recomendaría iniciar con 2 y después va a ir avanzando conforme voy creciendo, voy a tener que ir revisando cuál es esa estructura y esa organización. Ok, tenemos otra. Dice, según su experiencia, ¿quiénes definen los derechos de los accionistas? ¿Los socios fundadores? Generalmente son los socios fundadores al inicio. Mi recomendación es llegar a acuerdos con todos los accionistas, es decir, conforme voy incorporando nuevos accionistas, ese es el momento idóneo para acordar cuál va a ser mi rol, cuáles son mis responsabilidades. Al inicio, si no tengo con quién, van a ser los socios fundadores. Hay otra, dice, y para definir los roles de los familiares que van incorporando, lo adecuado es hacer un plan de sucesión. Definitivamente hay que hacer un plan de sucesión. Quién va a estar en determinado puesto. Pero para definir el rol de los familiares es muy importante tomar en cuenta las capacidades, las destrezas de cada uno de esos miembros de la familia. Muchas veces tal vez a este le tengo confianza y lo pongo a dirigir operaciones, pero no tiene esa capacidad o esa destreza o el liderazgo para hacer el tema de operaciones. Entonces, sí hay que hacer una revisión de cuáles son las capacidades de cada uno de los miembros de familia y establecer un plan de sucesión definiendo roles y responsabilidades. Y los planes de sucesión no es que se quedan estáticos, esos varían de acuerdo al crecimiento, puede haber movimientos laterales, puede haber el entendimiento de conocer el negocio en un torno, puedo hacer una transición de carrera para ese plan de sucesión, de que un miembro familiar pase por los diferentes roles más importantes dentro de la empresa. Ejemplo, operaciones, conocer de finanzas, conocer cómo mercadeamos y cómo posicionamos el producto, cómo hacemos la venta y a la vez cómo puedo dirigir y conocer los procedimientos. Entonces, es un tema dinámico que varía en el tiempo, varía con el crecimiento de la empresa. Tenemos un comentario, dice, no estoy de acuerdo con lo que explica de que debe haber un departamento de recursos humanos, porque se puede pensar que solo empresas grandes pueden tener gobiernos corporativos. La realidad de nuestro país es que muchos MIPYMES no tienen departamentos de recursos humanos. En realidad, cuando hablamos de alguien de recursos humanos, no me estoy refiriendo a tener un departamento, pero sí buscar ese expertise de cómo organizarlo, de que tengan el tema de poder solicitar a alguien la opinión de cómo estructurar organizacionalmente. La pregunta se refería a con quién empezaría.
Esa fue la respuesta que di, pero no necesariamente tienen que tener un departamento de recursos humanos. Es entender que esa función de cómo selecciono, cómo incorporo, cómo transmito la cultura de la empresa, un profesional en recursos humanos podría ayudar. Creo que podemos continuar, no tenemos más preguntas. Entonces, ¿cómo iniciamos? En realidad, establecer el gobierno corporativo para las pymes es, tengo que definir a dónde estoy en mi crecimiento como compañía, dónde está mi emprendimiento, si estoy a un nivel temprano o si ya he ido avanzando. El paso 2 es escoger mejores prácticas de gobierno corporativo, identificar las prácticas relevantes. Como dije, no hay un único plan, todo va a depender de las necesidades que tenga mi propia empresa. Una vez que yo defino a dónde está mi empresa y cuáles son las mejores prácticas de gobierno corporativo que se adaptan a mi modelo de negocio, es generar un plan de acción de gobierno corporativo para la empresa. Y después ir implementando el gobierno corporativo, midiendo la madurez del negocio y el gobierno corporativo requerido. Entonces, no se trata de iniciar con todos los componentes, puedo iniciar paso a paso. Y acá es un tema de qué voy a hacer, a dónde está mi negocio, y ahorita vamos a ver cómo, dependiendo de la etapa del negocio, se ve o se visualiza mi gobierno corporativo. Hemos definido 4 etapas. La primera es el inicio del negocio y generalmente está con desarrollo de productos y pruebas de mercado. Generalmente estoy ante una microempresa, de acuerdo a la definición que se ha dado en Costa Rica, que es menos de 10 empleados. En esta etapa, ahorita vamos a ver cómo en esta etapa tengo que iniciar con algunas actividades de gobierno corporativo que no necesariamente implica la institucionalización completa de un gobierno corporativo. En la etapa 2, el crecimiento activo, que es donde ya tengo las ventas, hay crecimiento, estoy intentando y aumentando la variedad de productos y creando una base de clientes. La etapa 3 es el desarrollo organizacional, donde se da la optimización de la propia estructura y donde hay procesos después de crecimiento. Crecer genera muchas veces un desorden agradable porque el negocio está creciendo, solo que a veces ese desorden, si no lo tomamos en cuenta en cuanto a controles, procesos, organización, se nos va a generar después tener que arreglarlo a mayor profundidad. Y la etapa 4, que es la expansión del negocio, donde hay un mayor crecimiento apoyado por la mejora de la organización y los procesos internos. Y aquí, digamos, la empresa puede tener, pasa de microempresa a una pequeña, mediana, 10 entre 50 empleados, una mediana 76 a 150, y esos son parámetros que varían de mercado en mercado. Entonces, viendo los pasos, en base acá yo puedo clasificar a dónde está mi negocio para luego definir cuáles son las mejores prácticas de gobierno corporativo. En una etapa inicial y cuando queremos implementar un gobierno corporativo, revisemos los estatutos de la empresa. Muchas veces no prestamos atención, es el documento que hacemos cuando creamos la sociedad, y ahí determinar si los estatutos establecen facultades y obligaciones para los accionistas, para la junta directiva o gerentes. Ver cuáles son los derechos de votos establecidos para los accionistas. Generalmente en Costa Rica no se genera un sistema complejo de votos. Los accionistas tienen los mismos derechos a votos. ¿Y cómo voy a proteger los derechos de los minoritarios? Y la protección a los derechos minoritarios es hacerlos partícipes, compartir con ellos, invitarlos a las reuniones, hacer accesible la información. Después, ver la estructura y funcionamiento del Consejo de Administración u otros órganos. Y acá, el Consejo de Administración o Junta Directiva o gerentes
que se reúnan periódicamente. Esto no quiere decir que tengo que llamar y convocar y hacer. Yo puedo reunirnos periódicamente. Podemos iniciar de una manera informal hasta que llegamos a formalizar de acuerdo a los estatutos. Importante es que este grupo de consejeros o grupo de gerentes o comité supervise el desempeño de la empresa con independencia, es decir, que tenga acceso a la información para yo revisarla sin que sea solo el reporte que me llegue de la gerencia. Que reciban suficiente información, que les demos tiempo para prepararse, que atendamos las consultas y algo importantísimo, que se documenten los acuerdos. Muchas veces, sí, nos reunimos, no estoy diciendo que se levante un acta completa, estoy diciendo una minuta de reunión donde se acuerden lo que se discutió y cuáles son los pasos siguientes. Y a la vez que se lo comuniquemos a la administración para su ejecución, para que puedan estar alineados desde el punto de vista donde se están tomando las decisiones estratégicas a donde se está haciendo la operación del negocio. En torno a procesos de control, ¿cuáles son esos controles que quiero? ¿Cuántos? ¿Cómo voy a medir el flujo de caja? ¿Cómo voy a hacer mis pronósticos de ventas? Iniciando por esos tipos de procesos de control, pero además, ¿quién va a autorizar los pagos? ¿Quién va a firmar o autorizar la transferencia de dinero o el cheque o el SIMPE? Y a posteriori poder ver si puedo pedir a alguien que revise desde el punto de vista de auditoría interna qué tan fuertes están esos controles. Eso no se hace desde el inicio, lo importante es establecer esos procesos de control. La transparencia y la divulgación es preparar estados financieros. Conforme voy creciendo, tal vez se haga necesario una auditoría externa independiente. Lo más importante al principio es tener por lo menos el balance de situación, las cuentas por pagar, lo más básico desde el punto de vista de estados financieros. Y al principio tal vez no le prestemos atención, pero si vamos a buscar un crédito, es lo primero que nos van a pedir. Mándenos copias de sus estados financieros. Construir estados financieros hacia atrás, podemos dejar cosas en la balanza, podemos no incluir activos que son de la empresa, por ende es recomendable irlos incluyendo desde el principio. Cumplimiento de los requisitos de divulgación de la información, es decir, a quién debo de reportar. Generalmente, si tengo un crédito o si tengo que establecer reportes de cómo es mi situación financiera. Entregar a los accionistas la información y documentos a petición para poder generar esa proactividad y hacerlo también de acuerdo a la legislación y estatutos que tenga la compañía. En derechos de accionistas mayoritarios y minoritarios, es que los accionistas de la misma clase, y cuando esto digo de la misma clase puedo tener accionistas fundadores, accionistas de capital, accionistas profesionales, entonces que todos dentro de la misma categoría sean tratados de igual manera. Los derechos de suscripción quiere decir, generalmente en las empresas tenemos que, si tenemos un accionista y va a ceder las acciones, pues que tengan un derecho preferente de suscripción por parte generalmente del grupo familiar y cuáles son esos derechos de transferencia, cómo se limitan. Notificación a todos los accionistas de las reuniones y la agenda de las reuniones con anticipación para que se puedan preparar, para que puedan leer, para que puedan solicitar información adicional. Participar de los accionistas con derecho a voto, y una cosa importante es que se celebren en un lugar o forma de fácil acceso. Actualmente, ya que no están las reuniones presenciales en estos momentos, se puede tener una pequeña videoconferencia en conversación con esos accionistas y poder discutir los temas. En estos momentos, en la asamblea se está discutiendo de que las sociedades puedan mantener sus reuniones de accionistas de manera virtual y que esos acuerdos sean válidos. Hay forma de hacer eso revisando los estatutos de cómo puedo celebrar sesiones o reuniones de accionistas de manera virtual.
Y otra parte muy importante es la composición del capital social. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Qué porcentaje de participación tienen? ¿Cómo está dividido el número de acciones? Y que eso sea conocido por el grupo de accionistas. Una vez que hemos identificado dónde está nuestra empresa, cuáles son las medidas de gobierno corporativo que quiero adoptar, la recomendación es crear un plan de acción. Y el plan de acción, en general, ahorita les voy a mostrar, es algo muy sencillo, escoger los 5 elementos del gobierno corporativo y establecer acciones. No, no es establecer todo lo que voy a hacer en un gobierno corporativo hasta llegar a la etapa de su mayor madurez, es establecer el paso a paso de lo que voy a hacer en el corto plazo. Al menos, mi recomendación es enumerar una acción en cada categoría, es decir, establecer el compromiso de la gerencia con el gobierno corporativo, una acción que voy a hacer, voy a comunicarlo, voy a escribirlo. 2, cuál va a ser la organización que voy a tener. Entonces, bueno, voy a identificar quiénes pueden ser parte de mi grupo de consejeros o a quienes invito a ser parte de una junta directiva. Después de esto, establecer las acciones en las categorías más amplias que estoy hablando y que no incluya más de un total de 5 acciones para que el día a día más ir incorporando el gobierno corporativo no se haga demasiado pesado o denso. Una vez que tengo el plan de acción, es manos a las obras. Revisemos reuniones periódicas para ver resultados y estrategia. Revisemos los resultados de ventas, cómo van los planes, cómo están nuestros inventarios, cómo está nuestra cadena de suplencia, cuál es el financiamiento que voy a requerir, quiénes podrían ser esos financiamientos que voy a requerir. Establezcamos los perfiles de los familiares y los ejecutivos, ¿sí? ¿Quién va a ser qué? Definamos sus roles y responsabilidades. Invitemos asesores ajenos y por asesores tal vez están pensando que tengo que ir a buscar a alguien que tenga, no, probablemente en nuestro almuerzo familiar encontremos a alguien que quiera con un expertise que nos pueda apoyar a participar de estas reuniones. Al principio puede ser que vaya a la reunión oyendo o que nos escuche cuáles son nuestras ideas al respecto para crecer y ellos nos aporten. Y hacer una serie de políticas que regulen los procesos primarios. Generalmente cuando se habla de políticas se creen que son unos libros grandototototes que no puedo ni manejar. No, una política debería tener máximo 2 páginas en bullet points. Lo importante es que se conozca cómo voy a hacer esos procesos primarios dentro de la organización. Entonces, hay que analizar la etapa del negocio y la necesidad de gobierno corporativo. ¿Qué es lo que requiero? ¿A dónde está el talón de Aquiles? ¿Será en la toma de decisiones? ¿Será que no estoy realizando reuniones o no estoy informando a los accionistas? Medir los sistemas de control interno de la organización. ¿Quién está haciendo qué? ¿Quién tiene autoridad para aprobar? ¿Cómo estoy llevando a cabo el registro de activos, el flujo de caja, el pronóstico, mi plan de ventas, creando mi base de clientes? Mejorar el reporting corporativo no es establecer una memoria como ven si entramos a la SEC, que son de 800 páginas, no puede ser un reporte corporativo que incluya las áreas más críticas del negocio con bullets. Eso aquí es donde estamos. Actuar diligente, este es un tema de actúo diligente. Si ya escogimos quiénes nos van a venir a apoyar, pues entonces le damos mayor seguridad y protección al consejero en el sentido de que vamos a actuar de acuerdo a estos roles y responsabilidades. No, muchas veces, ay, no me ha contestado, voy a hacerlo yo. Hay que hacer un cambio, porque estamos acostumbrados a tomar las decisiones todas
desde nuestra perspectiva. Entonces, actuar diligente y ese compromiso con el gobierno corporativo. Evaluar el cumplimiento de los objetivos del consejo o de ese grupo de ejecutivos. Es decir, y esto es importante, hay que establecerle cuáles son los objetivos para que entonces todos estemos alineados y con la camiseta puesta. Y una vez que hemos hecho esa evaluación, hay que medir qué están haciendo, cómo están haciendo, si se están cumpliendo los principios que establecimos al principio. Aquí, en cuanto a costos, definir una política de retribución adecuada. ¿Y qué quiero decir con esto? Al principio a lo mejor no tengo dinero para pagar a un consejero. Entonces, ¿cómo se va a compensar si voy a reconocer, no sé, los viáticos de esa persona, o voy a pagar una dieta por reunión, o sencillamente lo voy a invitar a que sea parte de mi compañía con una acción para que se convierta en consejero? Hay múltiples formas de establecer la retribución. Igualmente, todos nosotros podemos encontrar personas que digan, no, no me digas, no hablemos de retribución, yo a vos te aprecio y quiero apoyarte y aportar a tu negocio. Esta es una parte importante, asegurar el cumplimiento de los requisitos de gobierno corporativo en materia fiscal. Y cuando digo gobierno corporativo en materia fiscal, quiere decir que en la medida de lo posible estar al día, estar registrado, saber cuáles son mis obligaciones fiscales, cómo no enfrentar riesgos. Sé que es bastante complejo, que actualmente se exige, bueno, el impuesto de personas jurídicas, el registro de beneficiarios finales cuando ya tenemos la sociedad, pagar el timbre de educación y cultura, que nadie se acuerda, que es un pago que se hace por ahí, presentar la declaración de renta, inscribirme ante la administración tributaria o ante cualquier ente regulador, contar con los permisos de operación, eso es parte del gobierno corporativo. Y apoyar el desarrollo de estándares internacionales de gobierno corporativo. Y cuando digo apoyar estándares internacionales, Costa Rica se ha quedado rezagada, no tenemos todavía un manual de gobierno corporativo a nivel nacional, hay muchas ideas, muchos principios, pero hay estándares que nos pueden llevar a la vanguardia con toda la experiencia y bagaje que se tiene. No se quiere decir que se adopten de inmediato, pero sí tenerlos en la mira. Si queremos convertirnos en exportador, probablemente nuestros clientes del exterior nos van a pedir ciertas situaciones políticas, procedimientos que se requieran para seguir siendo con ellos. Actualmente, a muchas empresas nos exigen registrarnos como proveedores, nos exigen aportar cierta documentación para poder, como dicen, dar de alta como ese proveedor. Ahora voy a compartir con ustedes una parte práctica muy rápidamente, porque eso lo van a tener ustedes con acceso, que son las herramientas. Entonces hablamos de tres herramientas importantes para ver el gobierno corporativo, y esta es, digamos, las etapas de gobierno corporativo, la madurez que hay y cómo voy avanzando hasta llegar a un gobierno corporativo más pleno, más completo, que también está ligado a dónde me encuentro yo como empresa. Y aquí hay una serie de situaciones donde podemos ver que a dónde estoy en el diagnóstico de gobierno corporativo, y esto es la Corporación Financiera Internacional estableció este modelo de diagnóstico donde me establecen los 5 puntos más importantes y después me permite decir, bueno, ¿a dónde estoy en mi empresa? Fácil, lo puedo imprimir y marcar con un círculo a dónde estoy y para poder ver hacia dónde me quiero mover. Acá les estoy las mejores prácticas de gobierno corporativo en base a los 5 puntos que conversamos y en la etapa 1 del negocio. Igualmente, de estas mejores prácticas yo puedo tomar las que más requiera
o esté alineada a las necesidades de la empresa, dependiendo de la etapa en que esté. Importante, en estas mejores prácticas de gobierno corporativo por etapas, se construye sobre la etapa. Entonces, es como cuando uno va a la universidad que lleva Administración 1, pero para pasar a Administración 2 tengo que tener las bases de la Administración 1. Y acá, como pueden ver, cuando estoy en el crecimiento activo, que es la etapa 2 de mi negocio, empezamos a ver una mayor sofisticación en determinados aspectos. Uno, en la toma de decisiones y la supervisión estratégica. Y la otra más importante, en el gobierno de riesgos y controles internos. Porque si voy a ingresar al crecimiento activo, entonces voy a requerir mayor inversión, mayor control, mayor complejidad en la forma de operar. Entonces, acá inclusive temas muy importantes, cómo voy a incorporar a la tecnología, qué rol va a jugar, cómo voy a ir creciendo también la parte tecnológica, cómo voy a crear esa base de negocios para e-commerce, por ejemplo, con qué infraestructura de tecnología, etcétera. Entonces, es muy importante establecer en estos momentos el gobierno de riesgos, a dónde hay riesgos, si voy a implementar comercio electrónico, cuáles serían las reglas, cómo protejo la privacidad, qué es un requerimiento legal, etcétera, y irlo acoplando de acuerdo a cómo voy. Acá hay otros ejemplos en cuanto a divulgación y transparencia y los derechos de accionistas, que son, que esto de acá lo acoplo, digamos, de acuerdo en qué nivel esté al plan. Y el plan es tan sencillo como establecer las acciones, una fecha y un responsable. No sé si tienen alguna pregunta. Hay algunas preguntas en el chat. Tal vez sería más bonito que la persona active el micrófono y pueda hacer las preguntas directamente y hacer esta dinámica un poco más activa. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Le habla Selena Cubero. Qué placer estar compartiendo mi mañana con ustedes hoy. La verdad, me aporta muchísimo esto que estamos haciendo y quería tomarle la opinión respecto a lo siguiente. Nosotros tenemos una empresa de 20 años donde hemos desarrollado servicios de odontología para pacientes internacionales. Y estos pacientes vienen de Estados Unidos y diferentes lugares del mundo a hacer sus procesos dentales en Costa Rica. Entonces, el COVID nos puso súper creativas. Qué bueno. Exacto, como nos ha puesto a todos y nos dimos cuenta que estábamos en la misma rutina de hace muchos años. Entonces, hemos decidido generar una plataforma nueva para los procesos que vamos a seguir haciendo en nuestro país. Y el tema del gobierno corporativo sin duda es algo realmente necesario para nosotros. Entonces, te iba a hacer la consulta. Cuando nosotros empezamos a generar una junta directiva, tengo experiencia de juntas directivas, gracias a Dios, pero para esta plataforma quisiera como que me dieras un approach donde es un tema más de negocios. Me parece a mí que me gustaría saber si vos estás también de acuerdo en que esas personas que nosotros integremos a esta nueva junta directiva no sean dentistas. O sea, porque ya de esos mi socia y yo sabemos bastante. Entonces, me parece que meter personas como que estén ligadas a temas meramente de negocios. Yo estudié en INCAE, gracias a Dios tuve la suerte de poder y compartir con gente súper importante y que me ha marcado mucho en INCAE. Digamos, como que nosotros en esta junta directiva podamos formar un buen equipo de trabajo que no sea meramente dental. No sé qué piensan. Yo creo que la diversidad, desde toda perspectiva, va a generar un mayor aporte. Va a tener otra perspectiva, va a partir de otra experiencia. Entonces, importante es que si ya tienen
el expertise en la parte de dentistas evalúen en qué área requerirían. Ejemplo, y no sé si es el caso, pero cómo en esta nueva plataforma digital voy a posicionar mis servicios, mi marca. Bueno, voy a ir a buscar a alguien que me ayude en eso. ¿Quién me va a dar apoyo en administrar la plataforma? Bueno, a lo mejor quiero traer a alguien que pueda transmitir tema de dentistas a esta plataforma y que pueda comunicar mejor mis mensajes y sacar las ventajas que tienen mis productos. Entonces, definitivamente la diversidad en el equipo de consejeros es sumamente importante. Nos va a brindar una visión más holística de nuestro negocio. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera activar su micrófono para hacer alguna consulta? Buenos días, mi nombre es Rodolfo Garita. Buenos días. Sí, es que tengo una duda, porque, bueno, por ejemplo, yo pertenezco a una organización muy grande de agricultores y nos habían sugerido que el gobierno corporativo nos podría ayudar, porque por dicha y la empresa va creciendo bastante y somos muchos afiliados, pero como quien dice popularmente, ahora que el chiquito camina y todo el mundo lo quiere alzar. Nos habían recomendado que el gobierno corporativo nos podría ayudar a la hora de las asambleas para definir el perfil de los próximos directivos. No sé si eso lo cubre también parte del gobierno corporativo. Definitivamente eso lo cubre el gobierno corporativo, es establecer los diferentes órganos que me van a apoyar en la dirección de la empresa. Ejemplo, la junta directiva, uno tiene también que delimitar, digamos, hasta dónde cuál va a ser el rol. Si la junta directiva, ejemplo, va a trabajar en la parte estratégica de dirección del negocio y que voy a reportar ciertos aspectos operativos y que voy a delegar la parte de operación. Para no tener a todo el mundo haciendo, entonces lo que hice fue crecer más gente, pero haciendo lo mismo, entonces definir cuál va a ser ese rol. Entonces, ¿quiénes deberían de estar en este nuevo equipo directivo? Bueno, ¿hacia dónde está yendo el negocio en crecimiento? ¿Y quiénes son esos líderes que pueden tener la visión estratégica de a dónde moverme? Definitivamente hay que establecer esos roles y esas responsabilidades. Si es a nivel de asociados, ¿cuál va a ser el rol de esos asociados? ¿Cómo se compone esa junta directiva y cuáles van a ser sus funciones? ¿Y qué va a estar delegado a la administración general de la empresa del día a día, la operación, el tomar las decisiones rápidas que se requieren hoy en día? No sé si contesté su pregunta. Sí, muchas gracias. Veo que don Marcial Chaverri tiene la mano levantada. Y ahí Viabel Campos también. ¿Me escuchan? Sí, sí la estamos escuchando. Vamos a ver, tal vez si tenemos un poquillo de pena, no importa, podemos escribir las preguntas en el chat. Aquí tenemos un comentario, dice, las microempresas podemos poco a poco ir creciendo ordenadamente hacia esto, ir necesitando un gobierno corporativo. Esta charla nos deja toda la información muy clara para ordenarnos en este tema. Muchas gracias. Y Iriabel no la escuchamos, nos está consultando en el chat si la escuchamos y la respuesta es no la estamos escuchando.
Ok, vamos a ver si no tenemos más. Ok, la va a escribir. Entonces démosle un momentito. Y a don Marcial tampoco lo escuchamos. Ok, ya tenemos la pregunta por acá. Dice, si las nuevas formas de reuniones de asambleas también van a regir para cooperativas. Realmente no sé cómo va a salir el proyecto. Con todo gusto me ofrezco a revisarlo y a mandarle a vos, Priscila, para hacerle llegar la respuesta. Ok, perfecto. Confirmo que no hay nadie bloqueado. Cualquier persona puede activar su micrófono para hablar. Dice don Marcial, por favor, hacer la diferencia entre el staff gerencial y el gobierno corporativo. En realidad, el staff gerencial es parte de ese gobierno corporativo, porque el gobierno corporativo me viene a establecer cuáles son los órganos de decisión, de establecer principios estratégicos. Lo que varía es que en el gobierno corporativo yo tengo diferentes órganos y les asigno un rol y una responsabilidad, pero el comité gerencial es parte de esa estructura en la toma de decisiones y de control de una empresa. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas, entonces agradecerle muchísimo el espacio a Tatiana. Ah, no, todavía tenemos una. Todos los accionistas forman parte del gobierno. Los accionistas es el órgano supremo de cualquier compañía. Son los que a la ley les otorga unas funciones determinadas, pero que quien tiene sobre toda la organización el poder de tomar decisiones generales. Entonces, todos los accionistas son parte de ese órgano que se llama asamblea, asamblea de asociados, asamblea de accionistas, pero es el órgano supremo en la toma de decisiones. Ok, gracias. Tenemos otras consultas. Dice, una sesión muy provechosa para poder crecer. Debemos innovarnos e instruirnos día a día si queremos ser grandes. Aquí tenemos una consulta. Dice, yo no tengo micrófono, pero tengo una consulta. Cada vez que se haga este gobierno corporativo, ¿lo dejan plasmado en los libros cada reunión o cómo se llevan esos registros? Ok, vamos a ver. El gobierno corporativo es montar como el plan que les mostré y a partir de ahí yo empiezo a trabajar y cuando tomo acuerdos, asiento, digamos, ese acuerdo hacia dónde voy para poderlo implementar. Entonces, si voy a tener reuniones periódicas, me aseguro de que esa reunión periódica establezcamos cuándo la vamos a hacer, cuáles van a ser los temas que vamos a discutir, con cuánto tiempo voy a invitar, etc. Son 4 líneas y se documenta. El día de mañana, muchas empresas también les pasa que tienen un montón de estas cosas, pero no están escritas, están en la memoria institucional. Y cuando una persona no está o se va o cambia de rol, nos quedamos con que no hay nada. Entonces yo he escuchado en empresas y dice, uy, esto ya lo habíamos hecho, pero hoy lunes estamos empezando de nuevo. Entonces sí es importante documentarlo de diferentes formas. Hay una obligación legal que los acuerdos de asamblea de accionistas y de la junta directiva, cuando ésta existe en ese tipo de sociedad, se debe de asentar los acuerdos en un libro de actas. Tenemos otras preguntas. Dice, vamos a ver, ¿se puede considerar el gobierno corporativo como un valor agregado?
Definitivamente. En las últimas estadísticas se establece que cuando una empresa empieza a contar con un gobierno corporativo, su crecimiento, su rendimiento mejora. Pero no solo eso, sino que les da acceso al crédito, pueden demostrar lo que contribuyen, cómo medir a esa organización, cuánto estoy exportando, cuántos empleados, cuál es el rendimiento de mis empleados, cómo voy midiendo el crecimiento. Entonces, definitivamente, el gobierno corporativo, con todos los beneficios que decimos, es que nos da cumplimiento legal, nos da organización, distribución de roles y responsabilidades. Tenemos estados financieros donde se refleja nuestras transacciones, nuestra inversión y se refleja en números nuestro esfuerzo. Tenemos una base de clientes y eso es parte de los controles y procesos. Y otra cosa muy importante, no podemos hacer negocios sin riesgo, pero lo más importante es conocer esos riesgos y ver cómo los voy mitigando en el tiempo. Tenemos una petición, dice, ¿será posible que se dé una sesión en la que se especifiquen los diferentes roles legales de los miembros de la junta directiva? Por ejemplo, responsabilidades del secretario, de los vocales, etcétera. Sí, yo creo que sí. Ahí lo vamos a tomar nota. Dice, hola estimados, tuve muchos problemas con internet, apenas me estoy conectando, ya va a terminar, agradezco que puedan enviar la grabación, sí, con mucho gusto, vamos a enviar la grabación. ¿Pesa más la voz del presidente o del secretario? En realidad tienen roles distintos, pero el presidente en general tiene lo que se llama el voto del desempate. Y el presidente generalmente en una sociedad es quien tiene la representación judicial y extrajudicial de esa empresa. Ok, gracias. Vamos a ver. Creo que ya no tenemos más preguntas. Ok, acaba de llegar. Si son dos socios con 50%, el presidente tiene el voto final. Vamos a ver, una cosa es ser el presidente de la junta directiva y otra cosa es a nivel de accionistas. Muchas veces coinciden que el presidente es también el accionista. No es el caso todo el tiempo, pero si eso es así, desde el inicio, cuando se acuerdan que van a ser 50-50, hay que acordar cómo se hacen las reglas del desempate. Ok, dice si son acciones con 50%, uno es gerente y otro subgerente. Se pone en el acta constitutiva. Ok, si son accionistas y digamos, al inicio de toda compañía, los socios fundadores también van a tener los cargos administrativos. Eso es casi en el 99% de las veces. Entonces, hay que entender que una cosa es mi rol como accionista y otra cosa es mi rol como gerente o subgerente. Y es importante determinar cuál va a ser el rol del gerente y el subgerente. En los pactos constitutivos hay ciertas atribuciones que se le dan al gerente y el subgerente de una manera legal, pero eso es el mínimo que hay que cumplir. Uno puede agregar diferentes funciones que tenga cada uno. Conozco empresas donde los dos accionistas son gerente y subgerente, pero ellos decidieron que uno se iba a encargar de la parte de administración, finanzas y mercadeo y el otro se iba a encargar de manufactura, la operación y ventas. Y un consenso para ciertas reuniones estratégicas. Cuando se tiene un plan estratégico, pues entonces el alineamiento hacia dónde van las decisiones es muchísimo más fácil.
creo que nos insisten en hacer la sesión sobre los diferentes roles de los miembros de la junta directiva. Muy bien. Ok, se debe incluir en el gobierno corporativo la junta directiva estipulada en la estructura constitutiva. Ok, la junta directiva, vamos a ver, hay una obligación de nombrar una junta directiva cuando la organización que tenemos es, y voy a poner por ejemplo, una sociedad anónima. Entonces ahí no es que si quiero no nombrar una junta directiva, la ley me exige que en una sociedad anónima el gobierno, el consejo de administración es una junta directiva. Cuando tengo otro tipo de figura legal que no contempla el contar con una junta directiva, yo puedo crear dentro del gobierno corporativo un órgano de administración que le puede tener diferentes nombres, puede tener nombre de junta directiva, puede tener nombre de comité ejecutivo o consejo de administración, etcétera, y le voy a establecer los roles y responsabilidades. Pero es parte de esa estructura que el gobierno corporativo requiere que se haga. Muchas gracias. Ya no veo ningún comentario nuevo en el chat. Ok, nos acaba de llegar uno. Javier dice, quiero aclarar algo. Vamos a ver qué nos dice. Si gustan, pueden activar los micrófonos también, no hay problema. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, quisiera aclarar algo. Es que tal vez se centra en algún o parcializa hacia algún tipo de estructura que no somos la mayoría. Yo soy de una cooperativa, de una asociación de pescadores y en nosotros el presidente es un voto nada más en una junta directiva. Obviamente que es el que preside, se espera el liderazgo, pero no tiene un voto dual ni de peso en las decisiones. Y luego lo que decía por ahí alguien sobre detallar ¿cómo se llama? Los diferentes puestos, eso está en cada estatuto, sea de su cooperativa, sea de su asociación. Ahí dice qué hace el presidente, qué no hace el vicepresidente, el secretario, el tesorero, fiscales, y ahí habla de todas las características de su asociación y digamos, obviamente que pueden preguntar, pero ahí está. Y como usted bien decía, es un asunto de leer el estatuto de cada uno de nosotros que estemos en una, es parte, por cierto, de lo que usted muy bien dice, y si no leemos el estatuto nuestro de donde estamos, no estamos en nada, como decía, gracias. Muchas gracias por la aclaración. En efecto, cada tipo de organización en sus estatutos establece, digamos, los requerimientos de esos roles y responsabilidades y a posteriori uno puede, digamos, agregar o asignar roles adicionales. Gracias. Ahora sí, creo que vamos a ver, creo que alguien por ahí activó el micrófono, me equivoco. De lo contrario, bueno, damos por terminada esta parte de la presentación y agradecerle nuevamente a Tatiana. Con este montón de consultas nos alegra mucho porque significa que fue de gran provecho y también de mucha necesidad para las empresas. Entonces, muchas gracias, Tatiana, por la participación y todos ustedes. Ahora vamos a proceder con la presentación del programa para aquellos que todavía no lo han escuchado. Ya casi cerramos con las inscripciones el 23 de agosto, entonces es muy importante que tengan la información a la mano. Gracias, Tatiana. Con mucho gusto. Ahora sí, vamos a compartir pantalla.
Ok, les agradezco que me puedan confirmar si están viendo la pantalla. Sí, sí se está viendo en este momento, Priscila. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, esto es un programa que lo que buscamos es empresas con horizonte exportador, especialmente pymes y startups de tecnología. Este programa tiene como marca sombrilla Ramp Up y agrupa diferentes premios, entre ellos el de SeedStars Costa Rica. Para comentarles un poquito cuáles son los requisitos para que ustedes puedan participar de esta competencia. En primer lugar, deben ser una pyme costarricense ubicada dentro del gran área metropolitana. Con pyme me refiero a no necesariamente deben contar con la certificación del MEC, pero sí deben tener la condición pyme. Además, estar inmersas en las industrias de agricultura, agroalimentaria, servicios o manufactura avanzada, contar con registro de sus ventas, contar con registro de ventas, perdón, de su producto o servicio, es decir, no puede ser un emprendimiento que se encuentra en etapa de idea, tiene ya que haber tenido cierta experiencia en el mercado y que lo pueda reflejar a través de sus ventas. Su planilla no puede superar los 99 empleados y debe ser una persona registrada, ya sea como persona física o jurídica en Hacienda, Ministerio, Registro Nacional o la Caja Costarricense. Un poquito sobre la línea del tiempo. Bueno, ya este es el último webinar, el introductorio. Posteriormente, ustedes deben completar el formulario de inscripción. Como mencioné, tienen tiempo hasta el 23 de agosto. Esta información que ustedes van a completar en el formulario va a ser evaluada para poder definir aquellas empresas que pasan a la siguiente etapa. Las empresas que pasan a esta etapa se les va a hacer un comunicado el 28 de agosto. Posteriormente van a participar de otros webinars especializados en las áreas de inversión, pitch, finanzas y sostenibilidad para hacer entrega de un segundo requisito, que es el desarrollo del pitch deck y del one pager, que vendrían a ser como ese resumen, presentación de la oportunidad de negocio para que ustedes puedan o reflejen el potencial exportador y puedan ser candidatas para participar de la competencia semifinal que se va a realizar el 28 de septiembre. En esta competencia se van a elegir a los finalistas que van a participar de la gran final y cabe resaltar que estos finalistas van a recibir coaching sobre pitch y modelo de negocio a cargo de la empresa Invermaster. La competencia gran final se va a realizar el 9 de octubre, la producción de la misma, y realizaremos el lanzamiento de esta producción en donde se realizará el anuncio de los ganadores el 30 de octubre. Todo este proceso, cabe resaltar, se va a hacer de forma virtual. Aquí les quise poner un pantallazo de cómo se ve en nuestro sitio web el paso para que puedan aplicar. Dentro del sitio web de Ramp Up, ustedes van a ver una pestaña que se llama Cómo participar y hacen clic en el botón verde que dice participar, que los va a llevar al formulario de aplicación. Insistimos, tienen tiempo hasta el 23 de agosto. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de participar en este tipo de iniciativas? En primer lugar, los premios que daremos durante las competencias son premios en efectivo. También contamos con premios en grants aplicables para procesos de marcas, derechos de autor, patentes, contratos de tecnología y privacidad o contratos de propiedad intelectual. También el hecho de poder recibir asesoría a través de estos talleres con
importantes expertos nacionales e internacionales en los diversos temas que ya les comenté anteriormente, contar con sesiones de entrenamiento privadas con expertos en temas de inversión, poder desarrollar ese pitch, o bien si ya tienen ese pitch de ventas o de inversión, poder afinarlo, no solo para efectos de la competencia, sino que también para que les funcione a ustedes para otro tipo de actividades, ya sea en el marco de Procomer, como la BTM, o para cualquier otra presentación frente a clientes o inversionistas. Y lo más importante también, todo el tema de oportunidades de networking y visibilidad de su empresa. Esta es nuestra información de contacto. Ese es el link de acceso a nuestro sitio web, donde podrán encontrar la información que les acabo de explicar, nuestro correo, nuestros nombres y números de teléfono para que puedan hacer todas las consultas que tengan. De igual forma, ya casi vamos a habilitar ese espacio. Y por último, agradecerle a los coorganizadores, a los patrocinadores y a los colaboradores de esta iniciativa que hacen posible este proyecto, que esperamos sea de gran provecho para todos ustedes. Esto sería de mi parte. Ahora abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Pueden activar sus micrófonos también, insisto. Ok, aquí veo que hay unas preguntas en el chat. Dice, ¿hay un nivel anual mínimo de ventas? Ya que soy micro y mis ventas no son altas. No, no hay un nivel mínimo de ventas. Ok, no tenemos más consultas. Ok, dice que si le podemos pasar el link por acá para la inscripción, con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar. Por favor, Irina, si nos puede ayudar a poner el link del sitio web y del formulario también. Tenemos otra pregunta, dice, la selección se hará sobre la base de innovación. La selección de las empresas, efectivamente, el peso de qué tan innovadora es la empresa es clave para este tipo de actividades, pero también hay otros rubros. Lo más importante es que esta empresa tenga ese potencial exportador, que tenga una propuesta de valor interesante para el mercado y que lo pueda demostrar. Dice, es que mi empresa es exportadora de productos agrícolas simples y no veo opción. Bueno, creo que en estos momentos el sector agrícola es uno de los sectores que está teniendo mayor importancia, entonces no diría que no tiene opción, sino que pueda a través del formulario vender su idea y por qué es importante y por qué es que tiene potencial exportador. Entonces, no aseguraría en este momento que no le ve opción. Creo que es importante aplicar y que sea evaluado. Por ahí ya tenemos el formulario de inscripción en el chat. Y también la página web. Muchas gracias, Irina. Ok, vamos a ver, aquí vamos a estar. Si tienen alguna otra consulta, con mucho gusto. Si no, damos por terminado este webinar. Agradecerles por el espacio y la participación y esperamos que tengan un muy bonito día. Muchas gracias a todos.